Buenos días a todos. ¿Se me oye? Vale. A ver, habla de nuevo. Hola. ¿Se me oye? ¿Tampoco? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Tejido y soy el responsable de seguridad del paciente de este hospital. Desde ese punto de vista, pues bienvenidos todos. Es una maravilla ver tanta gente aquí reunida preocupada por un tema como es la seguridad del paciente. Sí, efectivamente, nos falta mucho. ¿Quién no se desanima con la seguridad del paciente? Es un tema recurrente, es un tema pues a veces desagradable, es un tema que muchas veces no recibe la atención que se necesita, pero el ver aquí tanta gente dispuesta a trabajar por la seguridad de nuestros pacientes, por mejorar día a día, por avanzar poco a poco, es algo que anima, es algo que satisface y es algo que nos empuja. Como soy de pocas palabras, pues vamos a pasar directamente a las presentaciones, que sin duda va a ser de gran interés. A mi derecha tengo a Carolina Varela, de la unidad de calidad, que nos va a hablar de calidad asistencial, de seguridad del paciente. Ana Murillo, que nos hablará del paciente crítico, del paciente que recibimos en unidad de cuidados intensivos. Y nos falta, que no podía estar aquí, Abraham Moreno, que tendremos una presentación que nos hablará de la nutrición enteral. Así que, Carolina, como quieras. Buenos días. Ahora se me oye a mí, ¿no? Yo creo que me tengo que venir aquí, que me tienen que poner las diapositivas para pasarlas, ¿vale? Bueno, yo soy Carolina Varela, soy facultativo especialista de área. O sea, vosotros os quejabais por una A, pero yo soy fea de calidad, o sea, eso también tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo que yo, sin saberlo, cuando estudiaba medicina, es lo que siempre quise ser, trabajo en lo que más me gusta, y una de las cosas es la seguridad del paciente. Pero os voy a contar un secreto. Ahora que no está de moda decir que nosotros somos vocacionales, porque parece que con la pandemia queda feo decir que tú eres médico porque tienes vocación de servicio, ¿vale? Pero ese es mi caso. Yo quise estudiar medicina, me gustaban las matemáticas, pero quise estudiar medicina por vocación. Pero os voy a contar un secreto. Yo tuve una maestra, ¿vale? Tuve una maestra que además tenía una cosa, que era auxiliar de enfermería. Entonces se llamaban así, auxiliares de enfermería. Ahora sois TECAES o no sé cómo sería, TCE, ¿no? Porque si le hemos quitado la A. Vale, esta persona a mí me decía: Carol, sé buena y educada, ayuda a los demás, da las gracias, pide las cosas por favor, y si te equivocas, pide perdón. Pero no sufras, porque equivocarse es normal, aprende. Eso me lo decía desde chiquitita. Cuando ya estudié medicina me decía: hija, preséntate a los pacientes y conócelos por su nombre. Es importante cuidarlos, porque si tú no conoces por el nombre a un paciente, realmente no lo estás cuidando. Y esa persona fue mi madre, y mi madre era auxiliar de clínica, y de ella aprendí los primeros pasos de la seguridad del paciente, y por ella estoy hoy aquí hablando con vosotros de seguridad del paciente. Y por eso es un especial placer que Elvira, que tiene un nombre precioso, como mi hija, me invitara a dar esta charla. Por cierto, que realmente yo no estaba invitada, me he colado en la fiesta, pero mi compañera, lamentablemente, Ana Cerrada, está de baja, no ha podido acudir, os manda sus disculpas, entonces la tengo que sustituir yo. Lo siento, es lo que hay, no podía venir. ¿Vale? Pero os podéis preguntar por qué viene alguien de la unidad de calidad necesariamente a una jornada de seguridad del paciente. Bueno, porque la calidad consta de 3 aspectos fundamentales, o core, que son la seguridad, la efectividad y la experiencia. Hay veces que a la gente le sorprende mucho la de en medio, la efectividad clínica, obviamente. Es un tema de calidad, lo ha dicho Celia. Tenemos que dar la mejor asistencia sanitaria posible según la evidencia científica. Esa es la definición de efectividad. Y esto implica necesariamente dar una buena seguridad y la mejor experiencia posible. Lamentablemente, en la tercera patita flaqueamos más, ¿vale? Esto es nuestro amigo, el ciclo de mejora continua. Y dentro de la calidad, patient safety, ¿vale? Hay muchas cosas. Esto es un ejemplo de 4 cosas que hay que hacer, entre ellos la gestión de riesgos y la identificación de los incidentes de seguridad, trabajar la cultura de seguridad y mejorar la seguridad de los procesos. Tenemos que aplicar el TQM, ¿no? El Total Quality Management, que todo el proceso, desde el inicio al final, sea seguro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cifras de la calidad? A esto yo le llamo siempre las cifras de la falta de calidad, las cifras de la inseguridad del paciente. Y no he querido hacer sangre, simplemente traigo un informe de la OMS y algunos datos de otros informes más concretos de seguridad del paciente. Pero veis que en el mundo hay 5,7 a 8,5 millones de personas que mueren por la baja atención sanitaria. En el mundo, quiere decir, por ejemplo, países africanos en donde no hay asistencia sanitaria. Eso es la peor calidad posible de asistencia sanitaria. Fijaos que 1 millón de niños
mueren. 1 millón de niños. Cuando aquí fallece un bebé, y es algo inadmisible para el sistema público nacional de salud de España. Eso lo ha hecho el sistema público. Y como decía Carmen, hay que defenderlo y hay que ponerlo en valor. Y hay que poner en valor vuestro trabajo y nuestro trabajo, porque somos quienes hemos conseguido esas cifras. Vale, uno dice, vale, estos son muertes evitables, pero incluyen los países con bajos recursos. Ahora queda feo decir pobres, pero son países pobres, no tienen dinero, ¿vale? Bueno, pues como que veis aquí un 15% del total de muertes en los países pobres o de bajos recursos o recursos medios se debe a una calidad inadecuada de la asistencia sanitaria. Y de las muertes que requieren atención y se deben a una falta de calidad, el 60% es por una calidad inadecuada y un 40% es porque ni siquiera tienen acceso a la asistencia sanitaria, ¿vale? El impacto económico, que a veces, según con quien hables, parece que tenga más interés en el impacto económico, también es muy grande. Estamos hablando de que anualmente tiramos a la basura, y esto está anticuado desde hace 3 años, 1,4, 1,6 billones de dólares, ¿vale? Pero ¿y si nos vamos a los países ricos, que tampoco queda bien decir que es países ricos, pero somos ricos, ¿vale? Los de recursos altos. ¿Qué sucede? Que en el mejor de los casos, estos son los estudios más conservadores, ¿vale? Los que certifican mucho que hay un incidente de seguridad, un 10% de nuestros pacientes en este hospital y en cualquier hospital de España van a sufrir eventos adversos moderados o graves durante su estancia en el hospital. 1 de cada 10. Y un 7% va a tener una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Eso quiere decir que nosotros o nuestro entorno va a contagiarle esa infección. Como decía una compañera que además de paciente es médico, me decía, no hay mayor putada cuando eres paciente oncológico que además te contagien una ira, porque a ella le pasó, ¿vale? Estás inmunodeprimido y además te contagian una Klebsiella multiresistente, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas y es importante tener la humildad y la vocación de servicio para mirar estas cifras y decir, ¿qué es lo que yo, Carolina Varela, puedo hacer para reducir estas cifras? Pero hay otros estudios que utilizan una metodología distinta y que además analizan todos los incidentes de seguridad y eventos adversos, no solo los moderados y graves, que dicen que hasta un 33% de los pacientes en hospitalización sufren en algún momento de su hospitalización un evento adverso. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Y no solo eso, alguna pobre criatura sufre más de un evento adverso en cada hospitalización, ¿vale? Porque para eso también decía un amigo mío que la suerte no existe, solo la mala, ¿vale? Pues a esta gente les toca a veces la mala. Sin embargo, esta frase me gusta mucho, dice, quien puede cambiar su pensamiento puede cambiar su destino, ¿vale? Estas sí son las cifras de la calidad y es solamente un ejemplo. Hay una cosa que se llama código sepsis, ¿vale? Que se empezó a instaurar en el Reino Unido. Y aquí sí hablamos de la seguridad del paciente, de las cifras de la seguridad. Durante el primer año de implantación del código sepsis en este hospital del Reino Unido, se salvaron 64 vidas. 64 vidas significa aproximadamente entre 3 y 4 vidas al mes salvadas por instaurar el código sepsis. ¿Sabéis qué supone un código? El código sepsis, el código ictus, el código que sea, el código infarto. Supone que todos nosotros, con el uniforme que sea, trabajamos en equipo. Fijaos qué sencillo. Todos nosotros trabajamos en equipo, todos nosotros nos respetamos y todos nosotros somos conscientes que nuestro trabajo es igual de importante. Eso es más difícil de conseguir de lo que parece, pero a veces se consigue y se salvan 64 vidas en un año. Este es un... ahora no quiere ir. Esta es una iniciativa que habla de seguridad del paciente, ¿no? Y entonces, bueno, una de las conclusiones que sacan es que es una responsabilidad compartida, ¿vale? Y que, por tanto, hay que trabajar en equipo. Y esto lo que consiste es... A mí me encanta esta iniciativa porque, sencillamente, hay una serie de recomendaciones, no sé si son 20, que el hospital voluntariamente se compromete a cumplir. No hay un inquisidor general que venga a ver si las cumples, pero tú voluntariamente como hospital, como institución, te comprometes a cumplirlas. Entonces, han conseguido que se unan varios hospitales y fijaos, han conseguido que se unan 4.710 hospitales, ¿vale? Y han salvado 90.000. La coma es porque lo he cogido directamente de la página web y es americana, entonces nuestro punto es su coma, ¿vale? Entonces son 4.710 hospitales en todo el mundo y han estimado que han conseguido salvar 90.146 personas, ¿vale? De un evento. No quiere decir que les hayan salvado... Bueno, sí, ellos dicen vidas salvadas, o sea que deben ser eventos adversos graves.
Fijaos, simplemente porque nos hemos comprometido como institución a respetar una serie de recomendaciones que, por otro lado, son de lógica, son de sentido común, ¿vale? Esto me lo encuentro mucho, ¿no? Porque todos queremos hacer bien nuestro trabajo. A ver, cuando nos dicen los profesionales sanitarios no piensan en el paciente. O sea, no hay nada más demagógico que eso. Nada más demagógico. Nosotros pensamos en el paciente siempre. Otra cosa es que pensemos bien. Quiero decir, hasta hace poco éramos muy paternalistas. Era una especie de objeto que movíamos a nuestro antojo. Y ahora nos hemos dado cuenta desde hace, por suerte, ya varios años, bastantes años, de que el paciente tiene, aparte de sus derechos, que los derechos los ha tenido siempre, tiene su voz y hay que dársela, ¿vale? Pero siempre queremos hacer bien nuestro paciente, siempre queremos, o sea, nuestro paciente, nuestro trabajo, siempre queremos hacer el bien al paciente. Entonces nos preguntamos eso, dice, pero si yo aplico el mejor conocimiento que tengo, porque tenemos sesgos mentales, sesgos cognitivos, y siempre pensamos que lo hacemos lo mejor posible. ¿Por qué tengo que notificar si esto no va a volver a pasar? Si realmente, pues mira, hoy estaba muy cansado y pues me he equivocado en la medicación, ¿por qué va a volver a pasar? No necesito notificarlo a nadie y pasar la vergüenza de reconocer que me he equivocado. Ese pensamiento tiene tantos errores en sí mismo que luego que vamos a ir viendo, ¿vale? Pero yo os digo, primero lo tenemos que decir porque no depende de nosotros, tú no te has equivocado, ¿vale? Hay una serie de factores, entre ellos el cansancio, o que venga un familiar del paciente y te grite en el momento que tú tienes que llevar al paciente a radiología y te equivoques y lo lleves a otro lado, ¿vale? Pues desde tal cantidad de factores que no dependen de uno, que no es algo que dependa solo de ti. Si no notificas, no podemos analizar qué otros factores, además de tu cansancio, ha podido afectar a ese evento adverso. Cuando nos equivocamos, que es humano y que sucede y que no hay por qué avergonzarse, pero sí que hay que aprender de ello, podemos generar efectos graves en los pacientes. Eso hay que tenerlo en la cabeza antes de tomar cualquier decisión. Que no digo que os lo pongan fácil, no nos lo ponen fácil. Lo fácil ya está hecho. Proteger la salud es un derecho humano, pero además es uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución, el derecho a la protección de la salud. Estamos hablando palabras mayores cuando hablamos de seguridad del paciente. Y es una parte indivisible de la asistencia sanitaria. No se puede pensar que, como por ejemplo Ángel, que es cirujano, él lo tiene claro. No se puede pensar que un cirujano solo llega y opera. Quiero decir, él tiene claro que es un proceso en el que la seguridad del tiene que estar en todo el proceso, ¿vale? Y cuando causamos un daño, y esto es importante que lo reflexionéis, cuando el evento adverso es pequeñito y no sucede demasiado, bueno, normalmente nos vamos a casa y decimos, bueno, no ha sucedido nada, bien está. Pero cuando hay un daño grave, nosotros analizamos eso, ¿vale? Estoy mirando aquí porque están mis residentes, que además son residentes que vienen de México. Estoy súper contenta. Entonces, aprendo mucho de ellos porque tienen su forma de gestionar la calidad y la seguridad del paciente. Cuando hay un evento grave, nosotros lo analizamos. ¿Y sabéis quién es la otra persona que sale dañada, además del paciente que sufre el evento? El profesional que le atiende, el profesional que hizo mal la medicación, el profesional que al mover un paciente a otra cama se le cayó el paciente y se fracturó las costillas, ¿vale? El profesional que se equivocó, si lo recordáis, del tubito. Tenía que poner la alimentación de un bebé que se llamaba Ryan y el bebé se murió. Esa chica se suicidó, ¿vale? Pero esa chica estaba sola en la UCI. Sus compañeras estaban muy ocupadas. Se ofreció voluntaria para poder sacar trabajo de sus compañeras. La coordinadora, la supervisora de la UCI estaba de baja. Era el primero o el segundo día que estaba en una UCI neonatal. Pero bueno, como no se hicieron bien las cosas, su nombre salió en los periódicos y se hizo escarnio público de ella. Esa chica, lo que no nos cuentan es que se suicidó. Vosotros sois las segundas víctimas cuando hay un daño grave en el paciente. ¿Por qué se producen errores? Pues mirad, esto solo os lo pongo, me encantaría pasarme 2 horas hablando de esto, pero esto es una gráfica que representa cómo tomamos decisiones todos los días en la asistencia sanitaria. Todos los días, vosotros, nosotros, todos tomamos decisiones. Fijaos qué complejo. Claro, si estamos aquí, donde tenemos certidumbre y consenso, bueno, es facilísimo. Y tenemos la ISO, a mí me encanta la ISO. Que se rompe a alguien un hueso, pues se le entablilla y a hacer puñetas. Pero cuando no es eso, ya empezamos a tomar decisiones que entran dentro de nuestro profesionalismo y nuestra experiencia. Y como decía Carmen, cuando eres un niño, cuando eres un residente, no te podemos dejar solo, porque no tienes experiencia. Gente como Ángel tiene experiencia, gente como... ¡Ay, se me ha olvidado! Ana. Gente como Ara tiene experiencia, ¿vale?
gente como yo, aunque yo no veo pacientes. Pero ya cuando llegamos a una falta de certidumbre y un exceso de falta de consenso, llegamos al caos que llegamos con el COVID. Yo nunca había podido encontrar un buen ejemplo en esta gráfica para poner en esa esquina superior derecha, porque no lo había, pero realmente en 2020 practicábamos la heurística, prueba y error. Lo primero que nos levantábamos por la mañana y decíamos, voy a probar un fármaco de la malaria a ver qué hace, y lo probábamos. No había hipótesis científica. Luego ya en 2021 entramos en la frontera del caos y empezamos a tener método científico, ¿vale? Entonces, si todos los días estamos tomando decisiones con un grado elevado de incertidumbre y un grado elevado de disenso, es normal que se produzcan errores, ¿vale? O fallos. Y hay dos cosas importantes. Por una parte, el sistema, que son organizaciones complejas, pero que existen barreras de seguridad. Y por otra parte, hay cosas que se llaman las buenas prácticas, la buena praxis, ¿vale? Y, por ejemplo, Alberto Pardo, que hoy no ha hablado, él se ha encargado mucho de hacer el observatorio de resultados y también hace reuniones constantes sobre buenas prácticas, para que compartamos las buenas prácticas. Y, ojo, las buenas prácticas no son buenas prácticas médicas ni de enfermería, son buenas prácticas de todos nosotros. Y todos nosotros debemos colaborar, ¿vale? Este es un informe que marcó el inicio de lo que es la seguridad del paciente, como la conocemos hoy, que se titula Errar es humano, ¿vale? Equivocarse es humano. Y lo que decían es que en Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 personas morían por atención sanitaria, ¿no? Y ellos decían, hay más muertes, esto es de 1999, dice, hay más muertes que en accidentes de automóvil por cáncer de mama o por SIDA, debido a... Lo del SIDA lo recalco porque es de los años 90. Ahora mismo el SIDA, por suerte, ya es una enfermedad crónica. Pero 44.000, 98.000 y fueron conservadores, ¿vale? Fijaos cuánta gente solo en Estados Unidos. Entonces sacaron varias conclusiones. Esto lo hicieron expertos y sacaron varias conclusiones. La primera es que los errores son esperables, ¿vale? No son accidentes, no os confundáis. Un accidente es un evento imprevisible. Los errores mayormente son esperables, por lo menos entre un 40 y un 50% de ellos son esperables. Y por tanto se pueden prever y aprender de ellos. Y lo que dice a mí, para mejorar hay que aprender, el tercero me gusta mucho. Dice, equivocarse no es un problema, cometer un error no es un problema, para nada, y no debe serlo. Lo que es un problema es intentar justificarlo. Y lo que es un problema es no aprender de ello, ¿vale? Bueno, ellos dicen que no aprender de ellos es imperdonable. Y el quinto también me gusta mucho porque me parece muy jocoso, pero tiene razón, ¿no? Dice, habiendo tantos errores para cometer, ¿por qué repetir uno que ya se ha cometido, ¿no? Vamos a aprender. Entonces, ellos ya empezaron a hablar de la necesidad de la notificación, pero fijaos, importante, no como motivo de penalización y castigo. ¿Por qué nos cuesta notificar? Porque todavía la cultura de seguridad, y esto me duele mucho decirlo, por eso Ángel dice que es duro trabajar seguridad del paciente. Yo veo lo más feo del hospital, y es un hospital excelente. El 12 de octubre es un gran hospital. Nuestros profesionales son fantásticos, pero yo veo lo feo, y es muy duro ver lo feo de un hospital, ¿vale? Pero yo nunca emito juicios de valor, porque yo entiendo por qué estas cosas suceden, ¿vale? Y quien dice yo, dice la unidad de calidad. Esto es un estudio que se hizo en 2005, ¿vale? Que es el ENEAS, que es un estudio de efectos adversos ligados a la hospitalización. Ellos encontraron un 9,3%, bueno, un 10%. Y de ese 10% de eventos adversos en España, este ya es un estudio español, el 42% por lo menos eran evitables seguro, ¿vale? En el año 2019, justo antes de la pandemia, se hizo un estudio que era el SMAD, que era de Madrid, ¿vale? Y estos son los datos de Madrid, y estos en concreto son los datos del 12 de octubre. Fue un estudio muy parecido, con la misma metodología que el ENEAS, y nosotros encontramos en un análisis de 603 pacientes, ¿vale? 76 eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria y 61 pacientes. ¿Veis? Que aquí hay pacientes que han sufrido más de un evento adverso, ¿vale? 76 eventos adversos en el periodo en que miramos, que fueron del 4 al 10 de junio, ¿vale? De 2005. No, este es del ENEAS. No, esto fue en mayo, perdón. Uy. Esto fue en mayo, esto se hizo con el EPINE, ¿vale? Joder, yo soy preventivista y me he olvidado del EPINE. Esto se hizo en mayo, o sea, en mayo, en el mes de mayo, vimos 76 eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria. Multiplicad por 12 meses al año, ¿vale? Y teniendo en cuenta que en fiestas de guardar y verano hay menos personal, que es una de las causas raíz. Bueno, entonces, vemos que sigue habiendo una prevalencia de un 10%, pero ya de eventos graves, y 2,3% de estos eventos adversos fueron éxitos.
¿Me gusta presentar estos datos? No, no me gusta nada. Pero es que si no somos honestos y transparentes, si no admitimos lo que hacemos mal, no aprendemos. Y si yo tengo la valentía como institución, y esto lo tiene el 12 de octubre, es un hospital valiente, si tengo la valentía como institución de decir esto es lo que he hecho mal, voy a corregirlo, mejoramos. Vamos a mejorar juntos. ¿Vale? Esto es una comparativa entre ENEAS y el SMAT en 14 años. Parece que han subido los eventos, pero también es verdad que han subido mucho la complejidad de los pacientes y el número de pacientes. Claro, a mayor complejidad del paciente es mucho más fácil tener eventos adversos y tener eventos adversos graves, porque son más vulnerables los pacientes, ¿vale? Pero vamos, que tampoco hemos mejorado tantísimo, que podíamos haber mejorado más. Quiere decir, queda mucho trabajo por hacer. Entonces, esto es lo que os decía, hay tantos errores nuevos por cometer que para qué vamos a repetir, ¿no? Y una de las cosas que a mí me fascina es la economía del comportamiento, que no sé si os suena. Este es un libro de divulgación científica, no es un libro técnico, de Dan Ariely, que se titula «Todos somos predeciblemente irracionales». Es decir, nuestra irracionalidad se puede predecir, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los sesgos cognitivos que hacen insegura nuestra actuación. Por ejemplo, a todos nos pasan cosas, pero si no ha pasado nada grave, ¿qué más da, no? Eso es un sesgo cognitivo, ¿vale? No a todos nos pasan cosas en general. Nos acabarán pasando cosas a lo largo de nuestra vida profesional. O el sesgo cognitivo de esto no entra en mi contrato. O sea, yo no tengo que hacer esto porque esto no entra en mi contrato. Joder, pero se va a caer el paciente, ¿no? O sea, hay muchos sesgos cognitivos que hacen insegura la atención por parte nuestra y hay muchos sesgos cognitivos de las organizaciones, ¿vale? Por ejemplo, no hay nada que hacer en la contratación de personal, pero a lo mejor se pueden hacer cosas. Yo he estado en una sala de espera de urgencias, ¿vale? Como paciente. Os recomiendo que lo hagáis, pero no porque yo fui como paciente porque casi me muero. Y he visto cómo informaban a los pacientes en la sala de espera, habiendo 2 consultas vacías con la puerta a la sala de espera. ¿Eso es un problema de contratación o es un problema de malos hábitos de trabajo? Yo creo que eso es el segundo, ¿vale? Entonces, hay que analizar muy bien todo esto. Bueno, recordaros en 2 minutos que recordad siempre que hay errores activos, que es el fallo último. Por ejemplo, la enfermera que se confundió con la alimentación de Ryan, el fallo último fue que metió la alimentación por donde no la tenía que meter. Pero quizás es el menos importante, es el más traumático y es el que afecta más a la segunda víctima y es el que produce el evento, en este caso un evento centinela, ¿vale? Hay causas próximas identificables, como es pues eso, el estrés, que era el segundo día que entraba en la UCI, ¿vale? Y luego hay condiciones latentes, situaciones o actuaciones inseguras. Por ejemplo, que sistemáticamente en las fiestas de Navidad haya menos personal, menos técnicos, menos enfermeras. Médicos normalmente estamos más o menos porque hacemos guardias, pero menos técnicos y menos enfermeras. Que venga gente sin formación a áreas, sobre todo de críticos, ¿no? Esas son condiciones latentes, suceden sistemáticamente y favorecen los errores. Estos, para que veáis, son las 10 causas raíz. Yo en las diapositivas, si queréis quedároslas, las tenéis para lo que queráis, ¿no? Son las 10 causas raíz. Las causas raíz son esas causas que, si las corriges, evitas muchas de las errores, ¿vale? Y recordad también que hay incidentes y eventos adversos. Incidentes pueden o no causar un evento adverso porque pueden o no llegar al paciente y producir daño. Y luego hay cuasi incidentes. Los cuasi incidentes muchas veces no se notifican. Por eso quiero pararme un segundín aquí. Eso es cuando, uy, casi le ponemos la sangre que no es, ¿vale? Casi. Pero ha llegado quien fuera, pues uno de vosotros que estaba con la enfermera y le ha dicho, oye, que el nombre del paciente no coincide, ¿eh? Y entonces se han parado y no ha llegado a poner. Eso es un cuasi incidente. ¿Hay que notificarlo? Sí, por Dios, hay que notificarlo, porque casi pasa. Y nos puede permitir detectar dónde tenemos que poner barreras para que eso no suceda. Y además, no ha habido daño al paciente, no ha habido ni siquiera un evento, porque no habéis llegado a cometer el fallo último. Pero todas las causas latentes y todos los errores que hay entre medias, todos esos sí estaban. Entonces nos permite aprender sin tener que lamentar efectos en el paciente ni en el profesional, ¿vale? Y luego hay una cosa que se llaman los eventos centinela, que esos son los que se producen un daño muy grave al paciente, generalmente un fallecimiento, una quemadura grave, vamos, que les cambian la vida, ¿vale? Estos son los más delicados de tratar, eso requiere un análisis de causa raíz, requiere que nos sentemos con los profesionales, veamos qué ha sucedido. Muchas veces suponen una denuncia por parte de los familiares, que están en su derecho, porque además el derecho nos garantiza que haya sido correcta la actuación o no, tenemos derecho a hacer esa denuncia como ciudadanos, ¿vale?
El sistema nos permite eso. Pero tiene un efecto muy fuerte sobre los profesionales. Nosotros hemos visto gente llorar en las reuniones de análisis de causa-raíz, gente como vosotros, con muchos años de experiencia y que se derrumban cuando les preguntas qué ha sucedido, ¿vale? Porque se ha muerto alguien, se ha muerto un niño a veces. Entonces, los eventos centinela son especialmente importantes de notificar. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, pero son importantes. ¿Por qué? Porque eso indica que hay un fallo gordo en el sistema, un fallo importante en el sistema. Y esto es como los perritos de las praderas, ¿no? Que avisan cuando hay un predador, gritan y todo el mundo se mete en la madriguera. Pues necesitamos que haya ese perrito que grite para nosotros conseguir zonas seguras en los procesos asistenciales. Y además, normalmente son ejemplo de que hay más accidentes que no llegan a ser tan graves, ¿vale? Esto os lo pongo porque no es la diapositiva que más me gusta, pero, hombre, hablar de seguridad del paciente sin poner el quesito, pues es un poco, bueno, recordad, hay una serie de fallos que se concatenan y generan, al final, el daño en el paciente. Y quiero acabar diciendo que esto no se hace de la noche a la mañana, hay un proceso, familiarizaros con esa palabra, es importante trabajar por procesos, que es el proceso de gestión de riesgos, ¿vale? El proceso de gestión de riesgos es precioso porque no solamente es reactivo para cuando ha sucedido un evento, sino que es proactivo para ir poniendo barreras en los procesos asistenciales. Pero el proceso de gestión de riesgos requiere trabajar en equipo. Me han alegrado mucho las cifras que ha dado Celia porque me gusta mucho ver que estáis dentro de esas unidades de gestión de riesgo, porque al final, cuanto más cerca del paciente estamos, más importante es nuestra participación en la gestión de riesgos y más fácil es que nosotros podamos ayudar a prevenir un evento adverso. O sea, vosotros, vamos a admitir esto, yo sé más que vosotros sobre gestión de riesgos. Vosotros podéis prevenir errores de forma mucho más eficiente que yo. Yo os voy a sentar las bases para que el proceso sea lo más seguro posible. Pero ese error que está a punto de cometerse puede ser vuestra participación la diferencia entre que se cometa un fallo o no, entre que el paciente salga dañado o no. Fijaos lo importantes que sois. Y da igual la categoría profesional, es una sencilla causa de proximidad al paciente. De la misma manera que en el caso de la humanización, a veces sois la primera cara que ve el paciente. Esa sonrisa, Elvira, me ha encantado. Esa sonrisa que tenéis, a mí me da mucho gusto veros, porque a nosotros yo me enfado mucho, entonces voy siempre enfadada, ¿no? Intento sonreír, pero me cuesta un poco. También veo la cosa mala, ¿vale? Pero vosotros soléis sonreír. Os dejo con una cita de Benjamin Franklin que me gusta mucho porque creo que resume muy bien lo que es la seguridad del paciente. Dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete. ¿Vale? Esto es lo que sucede en la seguridad del paciente. Una cosa mínima, como es a lo mejor informar a la familia de algo, o recordar a la familia que traiga su medicación de casa, o que nos diga si hay algún informe anterior. Nosotros tuvimos un evento centinela en que la familia olvidó traernos un informe en el que se decía que el niño tenía una duplicación de intestino. Eso hubiera solucionado muchos problemas, ¿vale? Y solo dejaros con una nota positiva, porque creo que me alarga un poco, y es que yo sí creo, de verdad, que estamos en una situación muy mala. Creo que el Sistema Nacional de Salud se está desmembrando. Creo que hay políticos inconscientes que están acabando con uno de los mayores generadores de bienestar social, que es nuestro Sistema Nacional de Salud. Creo que llueve, creo que hay tormenta, pero también creo que no hay algo que sea el mal tiempo, sino que tenemos que ponernos la ropa adecuada. Pongámonos una ropa de paciencia y de profesionalismo. Y con el profesionalismo ya escampará, como dicen en mi tierra, que yo soy gallega. Así que muchas gracias. Nada, no pasa nada. Presentaciones, ya abriremos el turno de discusión e intentaremos que participéis todos los que estéis interesados en la sala y continuamos con Ara, que nos va a hablar de la atención al trauma grave. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Soy Ara Murillo, soy supervisora de la UCI de trauma de este gran hospital. En primer lugar, me gustaría agradecer a ETESIS, a la presidenta en especial, a Elvira, porque una vez más ha contado con la unidad donde yo desarrollo mi trabajo profesional y quiero agradecérselo en público. Y agradecer al comité científico y organizador de estas jornadas y a todos vosotros por estar aquí, porque como han dicho anteriormente nuestros gestores, eso indica que estáis implicados, integrados y que queremos seguir mejorando todos cada día con nuestro trabajo.
Durante mi ponencia voy a hablar de la seguridad en todo el proceso de resucitación inicial al paciente con enfermedad traumática grave, que es una de las partes a la que nosotros nos dedicamos en la UBI de trauma. Es una unidad en la que llevo bastantes años trabajando. Siempre se ha preocupado por la seguridad del paciente y yo creo que cuando finalice la ponencia entenderéis por qué digo esto. Hemos ido poniendo muchos mecanismos en marcha y todos y cada uno de los profesionales siempre se han sentido implicados. Es un tema que la seguridad del paciente a mí me apasiona y por eso me enganchó trabajar en esta unidad y me considero que soy una afortunada por poder trabajar en ella y por intentar mejorar cada día en la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, pues para centrarnos, la enfermedad traumática grave, y muchos de vosotros que sois técnicos en emergencias también tenéis conocimiento sobre esto. Sabéis que es un grave problema de salud pública a nivel mundial, con importante repercusión no solo en la mortalidad, sino a nivel económica, social y laboral. Tiene muchísimas consecuencias y mucha comorbilidad. Supone la primera causa de pérdida de años potenciales de vida perdidos. En el año 2013 se estimó, y así está publicado, una pérdida de años de vida de 210 millones de años. 210 millones de años. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se da como primera causa en la población joven, que somos los que más esperanza, por debajo de los 40 y tantos años, los que más esperanza de vida tenemos. Y si se produce, por desgracia, una muerte por una enfermedad, por un proceso traumático o consecuencias que te pueden dejar incapacitado de por vida, se van a perder evidentemente años activos, ¿vale? Y además, por cada muerte que se produce, se generan entre 20 y 25 heridos, ¿vale? Según la Organización Mundial de la Salud, supone una carga del total global de la enfermedad del 10%. Y os he puesto esta imagen porque recientemente, el pasado mes de mayo, ha dado la luz este informe sobre, primero a nivel nacional, sobre la evolución del comportamiento de la enfermedad traumática y el impacto además que ha tenido la COVID sobre la patología traumática. Fue presentado, es un estudio que se ha llevado a cabo en este hospital por profesionales de la UCI de trauma y que fue presentado en la Fundación Mafre y del que se hicieron eco muchísimos medios de comunicación. Posiblemente muchos de vosotros la hayáis escuchado. Es importante, en este informe se refleja que la patología traumática se manifiesta en valores de verdadera pandemia y la denominan como una epidemia oculta. De hecho, en la última década se ha producido un aumento de la mortalidad del 15%, variando muchísimo todos los mecanismos generadores de esta patología. Es una patología que está muy ligada al ocio, al comportamiento social, y es verdad que con todas las campañas de prevención de los accidentes de tráfico, la alcoholemia, se ha reducido bastante los accidentes de circulación, aunque siguen produciendo, hay que seguir insistiendo en esta línea, pero se han incrementado otras causas, como son las caídas en las personas de mayor edad. Los suicidios, no nos olvidemos que están en la primera escala como primera causa de mortalidad por causas externas. Muy importante intervenir en esa línea. Vale. A lo largo de la charla, de todo el proceso de resucitación, de todo el proceso de atención al paciente con trauma, yo me voy a referir solo al aspecto de la resucitación inicial, es decir, de los primeros momentos, ¿vale? Que como todos sabéis, la atención inicial es el momento, la resucitación, refiriéndome a la atención hospitalaria, ¿vale? Cuando tenemos el primer contacto con el paciente y hay que hacer múltiples procedimientos sobre el paciente, diagnósticos y terapéuticos, y tenemos una variable constante que nos persigue, que es el factor tiempo. Tiempo, 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 porque si las cosas no se hacen de manera ordenada, estructurada y en un tiempo determinado, no llegamos, ¿vale? Y entonces vamos a tener consecuencias sobre el pronóstico del paciente. Y por eso siempre nos persigue el factor tiempo.
No puedo dejar de pasar a hablar de incidentes de seguridad y aunque ha hablado mucho nuestra compañera Carolina sobre toda la gestión de riesgos, pero deciros que de todo el proceso de la patología traumática desde que se produce en el momento de la lesión hasta que es dado de alta al paciente, que son procesos muy largos, de mucho tiempo, el momento de resucitación inicial, a pesar de ser un periodo corto de tiempo, es donde más incidentes está descritos en la literatura científica que se producen. Muchos eventos de seguridad. Hay múltiples eventos que están publicados, hay taxonomías sobre los eventos más frecuentes, se describen más de 60 tipos de incidentes. Incluso algunos autores que por cada paciente grave que llega a la resucitación se producen un mínimo de 6 incidentes de seguridad y algunos de ellos mortales. Muy importante. Por eso tenemos que trabajar en esta línea y en mejorar. Incidentes relacionados con cualquier fase. Imaginaros, desde el propio preaviso de la coordinación de la atención prehospitalaria, si esa información no se da de manera correcta con todos los datos importantes que pueden implicar actuación sobre el paciente para activar determinados mecanismos o determinados especialistas, ahí ya estamos cometiendo un incidente de seguridad. Incidentes de seguridad relacionados con los dispositivos, con el aparataje, con todos los equipamientos, respiradores, con la detección de lesiones, con la transfusión de hemoderivados, muy importante, con la activación de los protocolos, con la activación de otros especialistas dentro del equipo de resucitación, que luego veremos, múltiples incidentes de seguridad, ¿vale? Y que nosotros trabajamos para intentar prevenirlos y cuando se producen, intentar gestionar. He intentado resumir en esta diapositiva todos los elementos claves que considero que están implicados en la seguridad de la resucitación inicial del paciente con trauma grave. Los sistemas de atención al trauma, la transferencia del paciente desde la atención prehospitalaria al equipo hospitalario, el trabajo en equipo, como bien nos ha hablado Carolina, diferentes herramientas de calidad que comentaremos, la comunicación, importante, como en cualquier proceso, y la existencia de protocolos y listados de verificación que poco a poco os voy a ir reflejando. Es muy importante que dentro del Sistema Nacional de Salud, en todos los países, dispongamos de sistemas de trauma, sistemas que estén estructurados, organizados, con la atención prehospitalaria, con normativas, con leyes, con políticas de salud, con prevención, con educación sanitaria. No solo con la atención a nivel prehospitalario y a nivel del hospital, sino con el proceso de rehabilitación. Tiene que incluir el sistema de atención al trauma todo el proceso desde que se produce el accidente o el incidente hasta que el paciente le tenemos que devolver, el sistema de salud le tenemos que devolver en las mejores condiciones posibles y similares a cómo ese paciente se encontraba antes de producirse esto. Es decir, debe de incluir toda la hoja de ruta. Otro de los aspectos importantes es la transferencia a centros idóneos, a centros que sean capaces de reunir todos los recursos necesarios y poder prestar la mejor asistencia sanitaria, ¿vale? Y no son todos los hospitales, porque es imposible disponer de todos los recursos en todos los hospitales, pero sí sobre eso, sí que a nivel de las comunidades debemos de trabajar y para eso, igual que está el código infarto, código ictus, también se está trabajando en el código trauma, porque es muy importante activarlo para que el paciente llegue al centro más idóneo posible, según el tipo de lesión que se produzca en el momento. Porque además hay bibliografía referente a que todo esto contribuye a disminuir, por supuesto, la mortalidad, el pronóstico y a mejorar la supervivencia. Y hay ejemplos claros sobre esto.
Otro aspecto importante es la transferencia, el traspaso del paciente desde el equipo de la atención prehospitalaria hasta el hospital. Este es un momento clave. Clave, ¿por qué? Porque tenemos que mantener la continuidad en el cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque confluyen diferentes factores. Tiene que ser un proceso rápido, muy importante, coordinado y seguro. Interfieren dos equipos de manera simultánea. Dos equipos que muchas veces no nos conocemos, no estamos habituados a trabajar, pero sí que tenemos que tener unas pautas claras para hacerlo de la mejor manera posible y evitar la prolongación de los tiempos, evitar que un paciente se quede desmonitorizado, no, se quede inmovilizado, no. Sobre todo esto hemos ido trabajando a lo largo de los años. El que ahora, por ejemplo, lleguemos a intercambiar las fajas pélvicas o las camillas de cuchara o los colchones de vacío tiene un sentido. Y el sentido es que no podemos dejar al paciente sin esa inmovilización adecuada, porque si no vamos a cometer un incidente de seguridad. Y sobre esto, como ahora os contaré, nosotros es un tema que nos ha gustado y hemos trabajado sobre la transferencia con los equipos de atención extrahospitalaria de Madrid, tanto el SAMUR como el SUMA, y hemos trabajado con diferentes grupos y eso se ha transmitido y yo creo que hemos mejorado porque a raíz de revisar 40 vídeos de transferencia de pacientes desde los equipos prehospitalarios, detectamos múltiples incidentes, como podéis ver, no incidentes, sino que no se llegaban a hacer las cosas de manera adecuada. Deberíamos estar en todos casi en el 100%, pero como veis, no llegamos. Y entonces eso nos llevó a tomar la iniciativa de crear grupos de trabajo, tanto con el SUMA como con el SAMUR, y trabajamos en la transferencia, ¿vale? Y yo creo que con esto hemos mejorado bastante, aunque siempre se puede mejorar. Otro aspecto muy importante es la transferencia de la información, la transferencia que se da en muchos momentos de la resucitación del equipo de la prehospitalaria al equipo de resucitación del hospital, del equipo de resucitación al equipo del quirófano, a otra unidad, a la unidad de urgencia. Muy importante no olvidarnos de incluir esta herramienta. Hay diferentes tipos de herramientas en la literatura, pero tenemos que hablar de la edad del paciente, muy importante, de cuándo ha sucedido el trauma, para hacernos una idea. El mecanismo lesional, desde el principio es importante para nosotros, porque eso, la situación clínica del paciente, por supuesto, si está estable o no está estable. Lesiones que prevemos que sospechamos que pueda prever el paciente para activar diferentes mecanismos o diferentes protocolos dentro del protocolo de resucitación al trauma, ¿vale? Y por supuesto, cuando se transfiere el paciente, no olvidar transmitir si ha habido incidentes de último momento o cambios en la situación clínica del paciente, porque muchas veces a lo mejor el paciente hasta un momento estaba estable, pero de repente cuando venía durante el traslado o a la llegada, pues ha inestabilizado, porque así es la patología, ¿vale? Entonces, la atención inicial es un proceso de gran complejidad, necesitamos eficacia, precisión, rapidez, muchos factores que contribuyen a que se lleve a cabo de manera eficiente. Y un equipo de atención al trauma que esté estructurado, organizado, con roles establecidos, que cada uno tiene su responsabilidad y debe saber en todo momento lo que tiene que hacer, ¿vale? Luego os presentaré el esquema. Y todos coordinados por el líder del equipo. Esto es muy importante. El trabajo en equipo es una competencia esencial. Habilidades técnicas tenemos que tener, pero también habilidades no técnicas, porque eso contribuye a una mayor eficiencia del equipo y a que el proceso salga bien. Y para eso tenemos que entrenarnos, ¿vale? Hay múltiples ventajas, pues lo que hemos comentado, mejora la supervivencia, reduce los tiempos de actuación, reduciendo el tiempo hasta llegar a un tratamiento definitivo para el paciente y, por supuesto, reducción de la mortalidad prevenible, ¿vale?
Se describen muchas cualidades que deben tener los equipos de atención al trauma. Por supuesto, un equipo multidisciplinar. Para nosotros es fundamental todos los miembros del equipo. Y hablo del equipo desde los profesionales que están en la propia admisión del hospital, que ya los tenemos involucrados y tienen una serie de competencias dentro de nuestro equipo, porque un aspecto que nosotros realizamos es que antes de que el paciente llegue al hospital ya está afiliado y para eso necesitamos admisión. Esto tiene un motivo y es solicitar todas las pruebas, todos los procedimientos que vamos a requerir antes de que llegue el paciente y ganar el factor importante, tiempo, tiempo y tiempo, ¿vale? Liderazgo, habilidades técnicas, no técnicas, como os decía, comunicación clave. Tiene que haber una serie de normas dentro del equipo, normas que deben estar en el proceso de resucitación y que debemos cumplir, y no es que se nos hayan antojado esas normas, es que contribuyen a promover la seguridad del paciente, la mejora de la calidad, ¿vale? Este, como os comentaba, es el esquema que nosotros tenemos estructurado del equipo, más o menos en los posicionamientos que disponemos, ¿vale? Tenemos el líder del equipo, que siempre suele estar en los pies del paciente y que va a dirigir, visualizando toda la atención de todos los miembros, va a ir dirigiendo y va a ir con objetivos iniciales desde el principio, incluso antes de que llegue el paciente ya tenemos claro los objetivos. Yo siempre lo digo que una buena resucitación siempre depende de un buen líder y eso es así. O sea, va a ir reestructurando a todo su equipo. 2 o 3 enfermeras, a veces necesitamos una tercera enfermera, 2 celadores, médico residente y técnicos en cuidados. Muy importante, vuestro papel, vuestro rol, vuestras competencias. Y para eso, como yo les digo muchas veces a los técnicos de la unidad, tenéis que creeros vuestro trabajo. Es que es muy importante porque, como muchas veces yo digo, de vosotros depende la vida del paciente. Si no se activa el protocolo bien de hemorragia masiva, si no se está pendiente de los tiempos que tienes que ir trayendo los diferentes hemocomponentes, el paciente se nos muere. Y para eso, las TCAEs o los TCE, que siempre se me cuadra la A, pero es fundamental la implicación y el reconocimiento de vuestras competencias, de vuestro rol. Muy importante para nosotros en nuestro equipo. La implicación en protocolos muy complejos como puede ser una toracotomía de emergencia. Nosotros inauguramos hace poco tiempo, con todo el aumento que hemos tenido en los últimos años, estamos teniendo de todas las heridas por arma blanca y arma de fuego, que sabéis que han aumentado de manera significativa. Y los técnicos en cuidados se han implicado muchísimo y se ha estructurado todo el material, todo el protocolo, por una serie de cajas y de procesos que han organizado ellas o ellos, pero que es súper fundamental. Y para eso hay que creerse las competencias, evidentemente hay que aprenderlas, no llega uno el primer día y ya, pero fundamental. Así que hay que seguir creciendo. Normas, como os comentaba, silencio, por supuesto. El área de trabajo a la resucitación del paciente es exclusiva del equipo de trabajo. El líder, la máxima autoridad, porque es el que tiene la máxima responsabilidad y el que va a dirigir el proceso, los objetivos con el paciente, hacia dónde nos dirigimos. Cada miembro debe de adherirse a su rol y a sus competencias y, por supuesto, si hay otro miembro del equipo que no consigue su objetivo, evidentemente siempre hay que apoyar. Eso es una condición también sine qua non. Los signos vitales, muy importante comunicar en voz alta, y las medidas de protección personal, que lo hemos visto todavía aún más con la pandemia. Estas son todas las fases que nosotros seguimos dentro del proceso de resucitación, la revisión del BOS, la activación del equipo. Desde ahí ya hay que empezar a detectar
La prevención, hay que actuar sobre la prevención de eventos, la propia transferencia, la resucitación, el traslado y no nos olvidemos nunca de la importancia de los registros. Registro de todo el proceso, de toda la situación clínica, porque es la única manera no solo de recoger el trabajo, sino la situación del paciente, y digo esto porque son situaciones de emergencia. Otra de las herramientas o de los aspectos importantes que trabajamos nosotros en seguridad son los listados de verificación que lo llevamos a cabo a través de las herramientas de tipo checklist. Como sabéis, los listados de verificación tienen su origen en la industria de la aviación. Son muy importantes, nosotros los utilizamos mucho. Yo me considero una apasionada de los listados porque a lo largo de mis años los he visto incorporar y es un proceso para evitar que no se nos olvide nada, que no se nos pase nada y evitar al mínimo los eventos de seguridad, porque es imposible de todos los dispositivos, de todo el equipamiento que tenemos en un box de resucitación, que uno lo revise de cabeza y se acuerde. No, hay que revisarlo y para eso tenemos implicado siempre al principio de turno y siempre de manera preventiva y siempre se revisará después de cada actuación. ¿Y por quién se revisa? Por la enfermera y por la técnica en cuidados, muy importante. Hasta hace poco solo lo hacían las enfermeras, pero nosotros consideramos que es muy importante que las técnicos, porque son las que van a proporcionar material, las que van a asistir directamente a la atención del paciente, sepan en todo momento dónde está todo el material. Y eso es fundamental. Y la manera de hacerlo es implicarse. Y para eso es revisar, revisar y revisar. Yo no me canso de decirlo todos los días. Al final lo que se trata es de evitar los errores y evitar demoras en los tiempos de actuación, porque si se utiliza una serie de cosas en una actuación, tiene que estar completamente disponible por si se utiliza en el siguiente paciente, ¿vale? Este es un ejemplo del listado de verificación que tenemos en el box de resucitación, pero que además estos listados, este se revisa por turno, como veis, hay cada listado por cada turno y luego por cada día de la semana, y firmado por los profesionales que lo revisan, ¿vale? Y si hay cualquier incidencia, también se escribe como una observación. Además, estos listados no solo son importantes para revisar, sino que a la hora, por ejemplo, de instaurar protocolos, sobre todo de comienzo, lo hacemos, tenemos varios ejemplos, toracotomía, balón de oclusión aórtica. Para ponerlos en marcha utilizamos también listados de verificación porque cuando empezamos con procesos complejos, cuando no se realizan todos los días, es una manera de recordarlo. Y es muy importante recordarlo antes de llevarlo a cabo, ¿vale? El disponer de protocolos de resucitación inicial, clave para garantizar calidad en los cuidados, para que sea la mejor evidencia científica posible y además permite desgranar los procesos complejos, ¿vale? Y asignar responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo, ¿vale? Y por último os hablaré de las herramientas de calidad. Nosotros tenemos dos herramientas, por así decirlo, estrella, que son la videograbación, las cámaras de vigilancia. Grabamos todos los procesos de resucitación inicial al trauma, siempre con una finalidad de mejora de la calidad, de detectar incidentes, como ahora veremos. Y el debriefing, ¿vale? El debriefing después de cada actuación. La videograbación se incorporó en la resucitación de emergencias hacia final del siglo pasado y a partir del año 88 aproximadamente empezaron a publicarse diferentes estudios. Nosotros empezamos en la unidad con la videograbación desde el año 2008 aproximadamente, gracias a una beca de la Fundación MAFRE que se consiguió. Y esta herramienta nos ha proporcionado muchas utilidades. Muchísimas utilidades para el reconocimiento de errores, para fortalecer el trabajo en equipo, para revisar procesos que se instauran de comienzo, para la propia docencia y la propia simulación. Y además tenemos una ventaja que cuando estamos atendiendo a un paciente podemos retransmitirlo en directo para evitar que se agolpe mucha gente y podemos hacer docencia en directo en muchos profesionales
de nueva incorporación, en profesionales rotantes, para que vean todo el proceso de trabajo, ¿vale? Esto, pues, para revisar los vídeos tenemos un grupo de videograbación con profesionales con cierta expertía, es decir, tienes que haber atendido a algunos pacientes para poder incorporarte al equipo de revisión, y la revisión la llevamos a cabo también con un listado de verificación, donde repasamos todo el proceso, si se hace todo lo que se dice en el protocolo, lo que está recogido, y si todos los profesionales se adhieren a su rol o no. Siempre con carácter de mejora de capacitación, de mejora de la calidad y de detectar posibles incidentes. Si se detectan varios incidentes, nos ha servido para poner muchas medidas de mejora. Pues, por ejemplo, cuando empezamos a revisar vídeos nos dimos cuenta que a lo mejor en las técnicas asépticas te ponías los guantes y a lo mejor cuando llevas un rato no te das cuenta, son procesos de emergencia, pero hay que insistir en que en técnicas asépticas, como puede ser la canalización de una vía central de emergencia o un sondaje vesical o una incisión que se tenga que hacer por cualquier procedimiento, hay que hacer una higiene previa, por lo menos unos mínimos, aunque sea una situación de urgencia, hay que mantener los mínimos. Nos ha permitido determinar criterios a la hora de colocar las ondas de temperatura, poner medidas como evitar que es a través de errores que hemos visto que se producían, por ejemplo, al tener drogas vasoactivas y tomar la tensión sobre la misma vía donde iba pasando una droga, eso provoca una inestabilidad. Y eso nos hemos ido dando cuenta con la revisión de vídeos. O si una analítica, errores en los resultados, porque a lo mejor no se desechaba la cantidad suficiente de las vías periféricas que traía el paciente. Entonces se decidió desechar esa actitud y siempre cuando viene un paciente, para evitar errores, la analítica de nueva punción, ¿vale? Porque son incidentes que hemos visto a lo largo de la experiencia que se producía. Y por último, hablaros del debriefing, que consiste en reunirse al final de cada actuación. El equipo dirigido por el líder se reúne, mantiene una conversación reflexiva con todo el equipo. Esto es fundamental. Siempre también, además, para la gente de nueva incorporación, o sea, también alivia en la gestión de emociones. Uno puede manifestar cómo se ha sentido, evitar desequilibrios en la comunicación. O sea, es fundamental y además es clave. Esto se genera muchísimo estrés, como cuando se atiende un paciente en la atención prehospitalaria y después cuando se hace una reflexión siempre con finalidad de mejorar, uno termina el turno seguro que mucho mejor, porque si no te vas a casa dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y no quiero finalizar mi sesión en agradecer a todos los profesionales del equipo de la UCI, a todos y cada uno por su implicación siempre en el trauma, en la seguridad y en la mejora de la calidad. Y muchas gracias. Oh, ¡qué calor! Muchas gracias. Nos queda la presentación de Abraham Moreno, pero creo que está grabada. Así que, si os parece. No, pero eso es... Abraham Moreno Plaza, soy técnico de cuidado. No se ve. Ya está, Abraham. Nos escapan. Sí. Pregunta mientras, preguntas. Buenos días, mi nombre es Abraham Moreno Plaza, soy técnico de cuidados auxiliares de enfermería del Hospital Universitario 12 de octubre. Vamos a realizar las jornadas de seguridad del paciente, calidad asistencial
en la práctica sanitaria. El papel del TCAE, nutrición en el paciente crítico, procedimientos de seguridad. Contenido que vamos a exponer, responsabilidades del TCAE en la administración de la nutrición enteral por sonda enteral. Protocolo de nutrición enteral por sonda enteral, protocolo de higiene de boca, protocolo de procedimientos para la administración de medicamentos por sonda enteral y conclusiones. El TCAE tiene un papel importante en la atención continuada de los cuidados del paciente en UCI. Se encarga de múltiples tareas, tales como ofrecer y proporcionar a los pacientes en los diferentes aspectos relacionados como la nutrición, higiene, movilidad y seguridad, entre otras cosas. Colaborará con enfermeras, médicos y otros profesionales. Responsabilidades del TCAE en la administración de la nutrición enteral por sonda enteral. Desempeñará un papel esencial en la administración de la nutrición enteral por sonda enteral. La nutrición del paciente en la UCI es competencia del TCAE. Deberá conocer los dispositivos para administrar la nutrición enteral, preparar el equipo utilizado en el procedimiento de inserción de la sonda enteral, realizar los cuidados de mantenimiento de la sonda enteral, conocer los diferentes tipos de dietas de nutrición enteral, administrar la nutrición enteral y administrar medicación por sonda enteral. La sonda enteral se utiliza para suministrar alimentos, nutrientes y medicamentos a pacientes que no pueden tragar o ingerir alimentos por vía oral. Nutrición enteral. Es la forma segura y efectiva de asegurar la nutrición y el tratamiento adecuado del paciente. Es la técnica artificial de soporte mediante la cual se introducen los nutrientes directamente en el aparato digestivo para mantener y mejorar el estado nutricional de los pacientes. En los pacientes críticos se recomienda la nutrición enteral continuada durante unas 23 horas con administración lenta. Sin embargo, es la administración más problemática por la necesidad de interrupciones para administrar la medicación. Procedimientos a seguir para la administración de la nutrición enteral por sonda enteral. Materiales para los procedimientos. Fonendoscopio, sonda nasogástrica, sonda para poner a bolsa, contraste, estirstrip, lubricante hidrosoluble, jeringa y toallita de clorexidina para limpiar el fonendoscopio. Antes de realizar la administración de la nutrición enteral, habrá que revisar en la historia clínica el tipo y ritmo de alimentación que está prescrita. Habrá que lavarse las manos y ponerse guantes estériles. Habrá que comprobar que la sonda está bien colocada. Habrá que confirmar el adecuado posicionamiento del paciente, confirmar la presión del pneumotaponamiento si el paciente está intubado, medición del contenido gástrico antes de iniciar la nutrición enteral y realizar como último paso limpieza bucal y nasal. Durante la administración de la nutrición enteral, habrá que saber el ritmo de administración de la nutrición enteral según protocolo establecido. La administración se realiza a través de la bomba de perfusión. Habrá que anotar en la historia clínica cualquier cambio en la administración de la nutrición enteral. Confirmar el adecuado posicionamiento del paciente y confirmar la presión del neumotaponamiento si el paciente está intubado. Después de la administración de la nutrición enteral, habrá que retirar todos los materiales y dejar acomodado el paciente. La alimentación que haya quedado abierta se guardará como máximo durante 24 horas en el refrigerador. Una vez pasado ese tiempo, se procederá a desecharla. Habrá que anotar en la gráfica el ritmo de infusión de la nutrición enteral y dosis administrada. Cuidados del TCAE durante la administración de la nutrición enteral. Antes de iniciar la administración de la nutrición enteral, durante la administración de la nutrición enteral y después de la administración de la nutrición enteral. Antes de iniciar la administración de la nutrición enteral, habrá que verificar la indicación médica prescrita, valorar si hay signos de alarma, como náuseas, vómitos, distensión abdominal, realizar la higiene de manos, comunicar al paciente y familiares el procedimiento que se le va a realizar, colocar al paciente en posición de Fowler, colocar los guantes sobre el procedimiento y realizar e implementar el protocolo establecido en UCI. Durante la administración de la nutrición enteral, habrá que conectar
el sistema de infusión. Mantener la sonda nasogástrica por encima de la nariz del paciente y administrar la alimentación enteral por bomba de perfusión. La identificación de los signos de alarma es imprescindible para evitar complicaciones. Después de la administración de la nutrición enteral, habrá que seguir procedimientos según protocolo, dejar ordenado y limpio la zona y registrar el volumen administrado, la velocidad y el tiempo de administración. Siempre realizar antes y después la higiene de manos. Protocolo de nutrición enteral. Consideraciones generales, vigilancia en los pacientes tratados con perfusión de insulina, posición del paciente, tipos de sonda, procedimientos, progresión de dieta, periodo de suspensión de dieta y registro en gráfica. Consideraciones generales. La nutrición enteral se define como el aporte de nutrientes al organismo a través de sonda digestiva. Tipos de vía de administración: sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, gastrotomía, yeyunostomía. El procedimiento es un régimen continuo. El inicio de la dieta podrá ser a cualquier hora del día, durante 23 horas con 1 hora de descanso. El periodo de descanso será entre las 6 y las 7 horas. Los sistemas utilizados para la administración de la nutrición enteral serán cambiados una vez al día coincidiendo con el nuevo periodo de dietas tras la hora de descanso. Vigilancia especial en los pacientes tratados con perfusión de insulina. Siempre que suspenda la administración de la dieta, se suspenderá al mismo tiempo la infusión intravenosa de insulina. La administración de insulina solo se parará tras haberse iniciado de nuevo la dieta enteral. En todos los pacientes que reciban simultáneamente nutrición enteral y perfusión intravenosa de insulina, con independencia de la vía de aporte de la dieta, la dosis de insulina o el motivo de suspensión de la nutrición enteral, salvo indicación médica en contra. Posición del paciente. Salvo contraindicación relacionada con las características del paciente, deberá estar colocado en posición semisentada, en un ángulo de 30 a 45 grados respecto al horizontal. Deberá comprobarse el adecuado cumplimiento de la posición del paciente y posición semisentada deberá mantenerse de manera continua. Tipos de sonda. Deseable es la utilización de sondas blandas de poliuretano, de 8 a 10 French, que en todo caso se sustituirán a las sondas habituales de PVC de calibre mayor de 10 French a partir del 5º día de la nutrición tolerada, si el paciente está estable. Tras la colocación de una sonda, debe hacerse siempre un control radiológico con 20 mililitros de contraste radiológico, validado por un médico intensivista antes de iniciar la dieta. Procedimiento de nutrición enteral el primer día. Tipo de dieta: Fresubin, volumen 1000 mililitros durante 23 horas y el ritmo de infusión 44 mililitros hora. Para la medición de aspirado gástrico, el débito por sonda nasogástrica se pondrá durante 10 minutos a bolsa. Si el débito es menor de 300, se progresará en la dieta. Si es mayor de 300, no se iniciará dieta. El procedimiento durante el segundo día de nutrición enteral. Seguirá también Fresubin Intensive. El volumen son 1200 mililitros durante 23 horas y el ritmo de infusión cambiará a 52 mililitros hora. Se pondrá la sonda nasogástrica a bolsa para ver la medición de aspirado gástrico. Si el débito es menor de 500, se continuará con la dieta a 52 mililitros hora. Si es mayor de 500, no se iniciará la dieta y a las 24 horas se hará un descanso de 1 hora poniendo la sonda nasogástrica a bolsa. A partir del tercer día, el tipo de dieta irá dependiendo de la situación clínica del paciente. El volumen será 23 horas según requerimiento calórico y el ritmo de infusión también será según requerimiento calórico. Se podrá progresar con dieta Nutrison Protein, dieta fármaco-nutricional OSEPA o dieta para pacientes diabéticos, la DIABA. Habrá que registrar todo este procedimiento en gráfica. Higiene de boca del paciente crítico en UCI. Primero habrá que lavarse las manos, o sea, higiene de boca, habrá que ponerse guantes, medición de neumotaponamiento,
Preparar todo el material, que son venda de gasa, gasas, vaselina, clorexidina al 2%, suero de fuelle, sondas de aspiración, etc. Habrá que realizar el lavado de boca con cepillo de dientes y pasta dental. Habrá que aspirar los restos más lavado de boca. Habrá que realizar la fijación de tubo con la enfermera. Y para terminar, habrá que realizar la higiene de manos. Todo esto habrá que registrarlo en la hoja del respirador. Reglas para la administración segura de medicamentos. Las 5 Cs. Fármaco correcto, dosificación correcta, hora correcta, vía correcta y paciente correcto. Sin olvidar, como siempre, la higiene de manos antes y después del procedimiento. Técnicas para la preparación de medicación y administración por sonda. Triturar y disolver o diluir y disolver. Para triturar y disolver, el comprimido se machacará con mortero hasta reducción a polvo homogéneo. El polvo se introduce en una jeringa de 60 mililitros. Previa retirada de émbolo, se añade 15 o 30 mililitros de agua templada y se agita. Se administra por la sonda enteral. Lavar la jeringa con 30 mililitros adicionales de agua y administrarlos por la sonda enteral. No mezclar distintos medicamentos simultáneamente en la misma jeringa. Diluir y disolver. El comprimido, sin necesidad de triturar, se puede introducir directamente en la jeringa de 60 previa retirada de émbolo. Se añaden 15 o 30 mililitros de agua templada y se agita. Se administra por la sonda nasogástrica. Lavar la jeringa con 30 mililitros adicionales de agua y administrarlos por la sonda. No mezclar distintos medicamentos simultáneamente en la misma jeringa. Técnicas para la preparación y administración por sonda de medicamentos, comprimidos o cápsulas de medicamentos citostáticos. Habrá que procurar no triturarlos o manipularlos por el riesgo de inhalar aerosoles. En algunos casos pueden digregarse y obtener una suspensión extemporánea de administración inmediata. Ejemplo, busulfán. Si la trituración o la apertura de la cápsula es indispensable, habrá que triturar dentro de una bolsa de plástico con precaución para evitar su rotura. Utilizar guantes, bata, mascarilla y un empapador en la zona de trabajo. Tras la trituración, el fármaco debe disolverse en agua y administrarse con jeringa. Obligatorio conocer sobre los medicamentos. Medicamentos que deben triturarse con nutrición enteral, medicamentos que no deben triturarse con nutrición enteral, deben someterse al proceso de diluir y disolver y medicamentos que deben administrarse en forma de suspensión oral con nutrición enteral. Conclusiones. La nutrición es un método seguro, eficaz y económico, que debe utilizarse cuando la nutrición oral no es posible. La nutrición enteral puede evitar grandes complicaciones de desnutrición en el paciente crítico. La nutrición enteral requiere de un estudio para seleccionar el tipo de sonda enteral a colocar y la elección de la fórmula de nutrición enteral adecuada según los requerimientos del paciente. La nutrición enteral requiere de un estudio de seguimiento durante el tratamiento para detectar complicaciones durante su uso y realizar los cambios necesarios para obtener los efectos adecuados y mejorar su calidad de vida. Los TCAE llevan a cabo un papel importante en la atención continuada de los cuidados del paciente en UCI. Los TCAE se encargan de múltiples tareas entre las que destacamos higiene del paciente, nutrición, cumplimiento de medidas de higiene, comprobación de las medidas de higiene y seguridad. El TCAE, junto con el resto de profesionales sanitarios, deben estar continuamente formándose y reciclándose para dar un servicio de calidad al paciente y desarrollar correctamente su trabajo. Bueno, pues esto es todo por nuestro trabajo. El éxito radica en nuestro trabajo en equipo. Nuestro objetivo son los pacientes y su seguridad. Gracias por su colaboración y espero que les haya gustado. Bueno, pues creo que llegó el momento más interesante de este bloque y es que participéis vosotros. Vosotros sois los protagonistas de estas presentaciones, sois los protagonistas del día a día y bueno, pues si quiere empezar alguien con alguna pregunta, algún comentario, alguien que se anime. No sé si tenemos algún... Sí, tenemos ahí micrófono.
¿Quién rompe el fuego? Por aquí me han comentado una pregunta que puede ser interesante. Aún así, recordaros que vamos un poquito pillados de tiempo, pero la pregunta creo que se puede aprovechar. Buenos días. La pregunta era sobre todo en la parte de la calidad asistencial y también en la parte del análisis del trauma. En los dos casos se ve que se trabaja con una cantidad ingente de datos, con las grabaciones, las estadísticas y demás. ¿Se está trabajando en implementar el uso de IA, de inteligencia artificial, para optimizar ese análisis de datos y que a lo mejor un grupo humano que lo supervise pueda sacar más conclusiones en menos tiempo? Ahora creo que va contigo. Se está empezando a tratar, pero todavía no. Porque el sistema de registro informático lo hemos implantado hace poco, se ha empezado a pilotar en la UCI de trauma, se va a empezar a difundir a todo el resto de unidades de críticos de este hospital y está en mente toda la explotación de datos, pero todavía eso no está al 100%. Bueno, perdón. Sí. Desde calidad en general, obviamente se está empezando a trabajar con inteligencia artificial. Solamente puntualizar una cosa que se nos olvida, porque hay una cosa que se llama fascinación tecnológica. Nos encanta pues, Google o nos encanta todas estas cosas que nos facilitan la vida, pero tienen sesgos, ¿eh? Tienen sesgos importantes. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que analizan datos de Big Data. Bueno, realmente no es Big Data, sino Real World Data, pero bueno, sobre los jueces. Perdón. Porque querían agilizar, ¿vale? Con el fin de agilizar los procesos en los juzgados. Dijeron, oye, pues una máquina puede seleccionar qué paciente tiene más tendencia a reincidir para a ese meterlo a la cárcel y al que no, pues sacarlo con una fianza. Pero al final, analizando la calidad del dato y los sesgos, se vieron que si eras afroamericano, tenías muchísimas más probabilidades de que la máquina te clasificase como probablemente más reincidente. ¿Era esto verdad? No. Lo que pasaba es que proporcionalmente de los datos que la máquina estaba siendo alimentada, hay racismo y durante muchos años hubo mucho racismo en el sistema judicial estadounidense. Entonces era más probable que te metieran en la cárcel porque eras afroamericano y además era más probable que reincidieras porque tu situación y contexto era de ser más pobre, ¿no? Entonces era un sesgo gravísimo porque ahora mismo la situación de los afroamericanos, por suerte, ha mejorado mucho y además es que el motivo para meterlos en la cárcel era puro racismo. Entonces, bien, inteligencia artificial bien, pero con la debida validación, con la debida participación de los seres humanos, que todavía somos el gold estándar para la comparabilidad de tecnología sanitaria y para eso, yo barro para casa, tenemos a los profesionales que trabajan la calidad y la metodología de la investigación, que somos los que estamos gestionando esto. Nosotros, por si te sirve, por si te gusta, nosotros tenemos un proyecto en el que estamos midiendo procesamiento del lenguaje natural de los pacientes para priorizar a aquellos que tengan más necesidad de ser operados en una endoscopia en un determinado momento y también para identificar triggers de seguridad del paciente, o sea, de incidentes, en el que vamos a identificar pacientes con más probabilidad de sufrir un evento adverso si se hospitalizan. De manera que a esos pacientes proactivamente podamos darles una atención como más, vamos a decir, más centrada en ellos, en ciertos factores. Por ejemplo, si tienen más probabilidad de caerse, pues tener en cuenta eso. Asegurarnos que siempre haya una persona de su familia con él, cosas así. Pero todo esto está en desarrollo y hay que validarlo. Entonces, inteligencia artificial sí, es el futuro sí, nos va a quitar el trabajo a muchos de nosotros también, especialmente a los epidemiólogos, chicos, pero con sus debidas medidas de control y de consenso, ¿vale? Que eso todavía no está trabajado. ¿Alguna pregunta más? Pues... Bien. Uy, qué fuerte. ¿Preguntas? Pues... ¿No? Bueno, primero agradecer a los ponentes por estar aquí con nosotros con el tema de seguridad del paciente. Un fuerte aplauso, ya que nos van a despedir nosotros. Muchas gracias.